ser el comienzo de algo maravilloso. La vida mía, un viaje de 3 horas entre la música, el paisaje de las palabras e historias de vida. Siempre en 103 Arroyos, desde las 9 de la mañana, el programa de Adriana Gaitán. La vida mía. Bueno, como les venía contando desde que comenzamos el programa, quería hablar con alguien que tuvo el privilegio, la bendición de conocer personalmente al Papa Francisco y que llegó a él con algo muy especial como es su historia y la de su familia. Yo no les quise dar el nombre porque crié esta expectativa también un poco para que todos nos tomemos ese tiempito de escuchar con atención a alguien que nos va a decir realmente qué sensación le generó esta noticia y cómo fue ese encuentro que también lo compartimos en este programa cuando él estuvo ahí en Roma con su esposa, con Francisco. Estoy hablando de Arturo Larraure, hoy asesor en un espacio muy importante de lo que es el Ministerio de Defensa, pero también un hombre que tuvo la suerte de vincularse al Papa Francisco. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Adriana. Un gusto, como siempre. Bueno, para mí es un gusto poder hablar un poquito del Papa, ¿no? Primero, consultarte, ¿qué sensación te generó? Yo sé que sos un hombre que profesa totalmente la religión, sos un católico practicante. ¿Qué te generó esta noticia? Bueno, la muerte siempre es un momento muy particular, siempre nos genera tristeza, pero el cristiano tiene que tener otra mirada, tiene que tener la mirada de ayer, en la Pascua de Resurrección, saber que es un paso hacia la vida eterna, y el Papa se lo veía ya cansado, ya estaba grande, había tenido varios problemas de salud. Cuando lo visitamos con mi esposa y mi sobrina y mi sobrino en el Vaticano hace unos años. ¿Cuánto hace ya, Arturo, de esa visita? 24 de octubre del 2022. Bien. Hace 2 años y medio. Sí. Cuando lo visitamos, lo vimos muy bien. Ya estaba en silla de ruedas, pero en ese momento para la entrevista no se paró, bendijo el vientre de mi sobrina que estaba embarazada. Ayer estuvimos celebrando la Pascua de Resurrección con ella, con su nena. Ah. Tiene 2 años, ¿no? Y bueno, realmente fue un momento irrepetibles, no únicos, porque haber llegado a donde él estaba. Vamos a recordar un poco el paso a paso. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue todo ese trámite? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, mira, recordemos que tuvimos en la Argentina, porque hace mucha gente ya no lo recuerda, el tema de la pandemia. Claro. Nosotros teníamos la audiencia privada preparada para ir unos años antes, inclusive con una mujer, una de las hermanas del Negro Luna, un soldado que murió en el ataque del 5 de octubre del 75, la hermana del Negro Luna, de Hermindo Luna, Jovina Luna, que falleció de COVID.
precisamente, ¿no? Sí. Teníamos preparada la audiencia hace unos cuantos años y la fuimos posponiendo, la fuimos postergando, hasta que más o menos vimos que estaba, que era posible viajar y que no íbamos a tener todos los inconvenientes que hubo en Italia o en todo el mundo, porque la pandemia fue mundial, ¿no? Sí, sí. Fue tremenda. Vos hablando con los italianos te contaban que fue terrible allá también, ¿no? Entonces la fuimos postergando a la audiencia y un día me llama el monseñor y me dice, bueno, vamos a tener que hacerla porque, digamos, ya es tiempo prudencial para hacerla. Y bueno, comenzamos a buscar fechas y acordamos para el 24 de octubre del 2022. Uh-huh. Nosotros con mi esposa viajamos especialmente a eso, nada más. Por eso los 5 días nos quedamos en Roma, conociendo en el caso mío Roma, caminándola, porque es una ciudad cosmopolita y en realidad llena de historias. Caminás por Roma y ves historia. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Te acordás a qué hora? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿De qué hablaron? Mira, fue un encuentro de media hora, más o menos. Importante, ¿eh? Sí. Fue audiencia privada. Antes nuestro entró un presidente, creo que de Francia, y después entraba otro presidente, o sea que era algo importante, porque en realidad era la primera mirada hacia una víctima del terrorismo, un camino de encuentro. El Papa Francisco siempre bregó por los caminos de encuentro. Sí. Y entonces ahí cuando llegamos y me tocó el turno de hablar, automáticamente me dijo, después que yo le conté por qué estaba, me dijo una frase que la verdad me quedó grabada en la memoria: parece mentira que tengas que mendigar la historia. Y hoy en un proceso de historia completa, como estamos trabajando con el gobierno de Milei, con el ministro Petri y con tantos otros, creemos que el Papa era un visionario. Él veía más allá de lo que nosotros podíamos estar atentos, sí, estar trabajando. Así que para mí fue un momento, sinceramente, de mucho acercamiento, de mucha paz y de mucha certeza de que estábamos trabajando en el camino correcto. Un Papa que atendía a justos y pecadores, un Papa de una mirada mucho más amplia de lo que pueden ser algunos otros. Claro. Recordarás que este ha sido un Papa que ha condenado la pedofilia, y otros papas que también la conocían han mirado para otro lado, ¿no? Es verdad, sí. Yo creo que hay que ser justo, hay que ser ecuánime y no hay que ser de aquellos que hoy solo ven los logros, sino que hay que decir sus cosas buenas, sus cosas malas. Él era un hombre muy abierto. Yo tuve la suerte de conocerlo en el 2006, acá en la capital federal. Él fue arzobispo de la capital Sí, cuando federal. él era el arzobispo. Claro. Sí. Y siempre fue igual, no es la fama o el poder no lo cambió. Uh-huh. Y eso no es poco, ¿eh? Cuando vos lo conociste en el 2006, era siempre uno dice, lo veía subir al tren como alguien normal con su sotana,
¿Vos cómo lo conociste en ese caso? Mirá, yo fui, y esto siempre lo trato de contar, yo fui sin entrevista previa. Yo no había pactado la entrevista. Fui con un amigo que lo conocía, Sí. y me dijo, mirá, vamos a... Te llevo, estaba por ahí, estaba cerca de la Plaza de Mayo, y bueno, me dijo, vamos a verlo, vas a ver que nos va a recibir. Llegamos, habló con la secretaria de él y tardó 5 minutos en recibirnos. O sea, con lo cual te das cuenta de la Sí. amplitud, ¿no? Sí. De la amplitud. Y charlamos, y hablamos también de... yo le confesé que quería trabajar para la paz de los argentinos. Y él me dijo, yo te voy a ayudar. Y en realidad siempre me ayudó. Uh-huh. Siempre fue un hombre abierto, una mirada grande, no una mirada parcial, Sí, sí. no una mirada que se quede nada más en algunas cosas, sino que vea completamente el panorama. Y así tenía una complejidad para analizar el problema que atravesaba el mundo, ¿no? Con las guerras, con la falta de paz, un mundo lleno de violencia. Y él bregaba por la paz. Uh-huh. Y entonces, cuando yo le dije que quería trabajar para la paz y la historia completa de la Argentina, me dijo, yo te voy a ayudar. Y efectivamente, cada vez que pudo, lo hizo. Sí. Tal es así que no solo me recibió esa vez en el 2006, sino que me recibió en el 2022. Y la verdad he estado muy unido a él a través de Monseñor Santiago Olivera, que es el obispo castrense y el que ha llevado a la iglesia el tema de la canonización de mi padre. Uh-huh. Una vez el obispo desde Roma, el obispo castrense desde Roma, me dijo, cuando le hablé de tu padre al Papa Francisco, se agarró la cabeza y dijo, el Aldo Moro argentino. El Aldo Moro argentino. Bueno, mucha gente no sabrá quién Sí. fue Aldo Moro y qué pasó con las Brigadas Rojas, el secuestro de Aldo Moro en Italia. Me acuerdo. Pero bueno, lo tenía muy presente, había vivido mucho. Hoy mi esposa me despertó con la triste noticia, 88 años muy bien vividos, muy caminados, era un hombre que le gustaba caminar, que le gustaba salir, que le gustaba mirar todo, Sí. y observar con sus propios ojos, y escuchaba muy atentamente. Nunca hacía un comentario antes de escuchar, primero te dejaba hablar, después emitía siempre un comentario, no te dejaba con la palabra en la boca, sino que hacía su análisis de la situación y te daba su consejo, una mirada amplia, no sesgada, no parcial, sino una mirada de una complejidad muy profunda. Pensá que ha hecho reformas muy grandes en la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y en el caso de todo lo que presentaste con el tema de tu papá, que vamos a recordar es el reconocimiento, vendría a ser la beatificación, ¿no? Si mal no recuerdo bien la definición. ¿Cómo queda o cómo venías con eso? Porque Bueno, el hecho de esta yo- apertura, esta apertura del Papa, en su momento Jorge Bergoglio, que no sabía, que no me acordaba que lo habías conocido antes, que tuviste la posibilidad de tener 2 veces contacto con este ser, y esto Mira, cuando- de trabajar por la paz, que es algo que tenemos que lograr todos, qué maravilloso. Cuando en la charla esa en el Vaticano,
también le digo, bueno, Papa Francisco, le quiero agradecer por el proceso de canonización de mi padre. Lo minimizó la parte de él, fíjate qué humildad, ¿no? Y dijo, Olivera está trabajando, ni Monseñor, ni el obispo, nada, Olivera. Olivera está trabajando muy bien y está muy entusiasmado. Como diciendo, esto no es, y esto va a la pregunta tuya, el proceso de canonización es un proceso de canonización sobre mi padre, sobre la figura de mi padre, que la Iglesia va a estudiar o esté estudiando. Nosotros ya como familia le hemos dado todos los elementos para que ellos juzguen, a ver en qué situación está, si va a ser siervo de Dios solamente como es en este momento, o si va a ser mártir, beato, santo o lo que sea. Pero son procesos que escapan a las personas, son procesos que lleva adelante la Iglesia Católica, que tiene millones de católicos. Entonces no es un proceso de la Argentina, no es una persona venerable de la Argentina, es una persona venerable del mundo creyente. Sí. Entonces su proceso continúa adelante y no sé cuánto pasará, si lo veré yo, si no lo veré, pero ya está el proceso iniciado. Así que bueno, tendrá el Vaticano, que es ahí donde se dirimen todos estos temas, juzgará. Claro. Pero llevan tiempo, estas cosas llevan tiempo, como también lleva la justicia ordinaria, ¿no? Uh-huh. Arturo, la verdad que te agradezco muchísimo este tiempo, de contarnos un poco tus vivencias, habiendo conocido al Papa Francisco. Me imagino también para tu esposa, para tu familia, para el futuro, ¿no? Cuando uno le cuenta a sus nietos que tuviste el privilegio de conocer personalmente al Papa argentino, qué motivo hermoso para hablar de la paz. ¿Cuál sería tu reflexión para recordarlo a Francisco y para llevar a la práctica todo esto que él deja como legado? Yo escuchaba a alguien que había regalado, ponerle rosarios a personas que por ahí no se lo merecían, recibía por ahí a otro con alguna actitud distinta, pero bueno, yo le decía, somos todos seres humanos, nadie es perfecto y podemos también ser transgresores, pero el Papa Francisco nos dejó un mensaje claro aún ayer con esa bendición. Por eso me gustaría que dejes vos tu reflexión, habiendo tenido de cerca su energía, su ser, esa conexión de darle la mano y el abrazo, porque él también a veces abrazaba. Sí, yo creo que fue lejos para nosotros los argentinos el hombre más célebre, más insigne, con más fama, uh-huh, reconocido mundialmente, valorado por muchos y otros muy maliciosamente han tratado de ensuciar su imagen. Yo creo que su imagen va a brillar, y en la medida en que vayamos conociéndolo más, va a brillar ante tanta oscuridad del mundo. El mundo está atravesando momentos muy oscuros, momentos tremendos, donde es hora de anteponer todos los intereses propios por intereses más generales, ¿no? Uh-huh. Fue un hombre muy bueno que recibió a justos y a pecadores y rezó por justos y por pecadores, se preocupó de todos, se preocupó mucho por los pobres, por los necesitados, visitó enfermos, visitó presos,
caminaba a la calle, le encantaba caminar la calle, le gustaba escuchar a la gente, pero era también muy profundo y muy reflexivo, tremendamente profundo y reflexivo. El mensaje de paz, el mensaje de trabajar por los más necesitados, por los que menos tienen, por las injusticias del mundo, que hay muchas, y bueno, ese tiene que ser el anhelo de inclusive nuestros gobernantes, ¿no? Trabajar por la paz, trabajar por una amplitud, no quedarnos en lo que cada uno tiene en su cabeza, en su memoria, abrir. Hay mucho más de lo que uno ha vivido. Escucharlos a todos, como él escuchaba a todos, los recibía a todos y se preocupaba por todos. Así que esa es la imagen que me gustaría que transmitirles, la que yo veo. Un hombre realmente magnánimo, una de esas personas que cuando lo ves y cuando estás segundos con él te marca para siempre. Te dejó una gran marca, porque además tuviste la suerte de estar media hora cuando fuiste en el 2022 y en el 2006 recibido en 5 minutos. Vaya, qué privilegio que has tenido. La verdad que sí, me siento un privilegiado y la verdad sé que tengo una responsabilidad muy grande porque muchos estaban muy enojados con el Papa Francisco, que no, que esto, que el otro. Y yo les decía, miren, no tengan tantas dudas, tengan más certezas. Es un Papa de la humanidad, no es un Papa... Claro. No es solamente, no, porque no nos visita. Exacto, es lo que escuché en varias oportunidades hoy. Y no tiene nada que ver. No nos visita, nos olvidó, ¿qué? No. Cuando está en un lugar donde estaba él, no era un papa de la Argentina, era el papa de la humanidad, ¿no? Uh-huh. De la humanidad. Yo tuve no solo la suerte de estar ese día, sino que al otro día recibió a todas las iglesias por la paz y oró por la paz en el Coliseo, así que tuve la suerte de esos días compartir y ver cómo se movía toda Italia. Vos hablabas con la gente, con los italianos, y ellos lo valoraban enormemente. Sí. Es un papa que escucha, es un papa sinceramente con una visión no sesgada, con una visión muy amplia. Los italianos lo valoraban, es un papa distinto. Sí. Moderno, la palabra moderno, es un papa moderno, decían ellos. Con una amplitud impresionante. Creo que lo mejor que podemos hacer es recordarlo así, con una mirada no sesgada, no parcial, sino grande, una mirada grande, donde miraba todos los problemas, las vicisitudes y las alegrías también, porque le gustaba mucho festejar los buenos momentos, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás que le llevaste de regalo? Sí, le llevé chocolates. Le encantaban. Y una taza de San Lorenzo. ¿Mm? Cuando, bueno, por supuesto, llevé muchas peticiones, muchos pedidos de gente que estaba necesitada, pero bueno, le llevé mi libro y me dijo una cosa, va a quedar en el Vaticano. Le llevé un canto a la patria. Sí. Ya se lo había regalado en el 2006, entonces él, que se acordaba de todo, dijo, va para la biblioteca del Vaticano. Bien. Arturo, la verdad que es un placer hablar con vos, con esa tranquilidad, con esa paz, y con esto que nos conectó de alguna manera con una parte de la historia de Francisco, hablando con alguien de nuestra zona, hoy
estás ocupando un lugar dentro de lo que es la parte de defensa, pero como asesor, pero bueno, siempre predispuesto a esta charla, y te reagradezco porque hoy fue un cambio del programa. Desde las 7 de la mañana empezar a ver cómo honraba la memoria del Papa Francisco. Te mandé el mensaje y con toda la actividad que tenés me diste este lugar para poder hablar de él, así que muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande para toda la gente de Tres Arroyos. Aprovecho para decirte que tu familia, Sandrita, acá todos los Servinis te mandan saludos. Muchas gracias. Igualmente para ellos, un cariño muy grande para también de Rodo de la Plata, que te manda cariños. Bueno, se van sumando los cariños. También a Rodolfo, hemos estado muy comunicados con el tema de la Pascua, lo que significa cada día de la Pascua, ¿no? Así que... y bueno, y el mensaje más importante es que los cristianos y el mundo van descubriendo el misterio de la resurrección. Así que la vida no termina en la muerte, sino que hay vida eterna, ¿no? Y ese es el mensaje más importante, y el Papa ya está experimentando esa sensación, esa vida eterna. Eso te iba a decir. Gracias, Arturo Larrauri, hasta cualquier momento. Hasta siempre. Hasta luego, gracias. Ahí estábamos con Arturo Larrauri conversando, el que tuvo la suerte de conocerlo. Creo que en los últimos tiempos de los tres arroyenses es uno de los pocos que tuvo el privilegio de estar con el Papa. Así que para nosotros es un placer poder hablar del Papa con él. Y vamos a una cantante que cantó ante el Papa, que es la gran Patricia Sosa. Esto pasó en el Vaticano en el año 2014. Gloria de la Misa Criolla.